Bueno, ahora sí, presentamos a nuestro invitado de hoy. Tenemos al profesor Francisco Cedeño. Francisco, presentar a Francisco no es fácil, porque Francisco es de verdad una autoridad en muchas cosas que nosotros abordamos en este programa. Y lo trajimos hoy porque consideramos que es la persona más idónea para abordar este tema tan amplio. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros, hermano. Buenos días, Carlos. Francisco, tú, desde nuestra perspectiva, nosotros consideramos que uno de los analistas más preclaros que hay sobre el tema económico, así como Julio Escalona, que también es alguien que nosotros, de verdad, Pascualina, en fin, queremos que tú nos ayudes a hacer más que un diagnóstico, una descripción de la economía venezolana, de lo que está ocurriendo en Venezuela y qué pudiésemos hacer desde tu perspectiva. Francisco, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Creo que el problema lo podemos agarrar o tomar por la vía del análisis de la hiperinflación. Okay. De la interpretación que nosotros tengamos del fenómeno inflacionario o hiperinflacionario, podemos explicar los problemas de por qué no tenemos alimentos, o por qué los alimentos están caros, por qué el salario no alcanza, el problema de la escasez de la medicina, el precio de las medicinas, el problema del transporte, etc. Nosotros hemos, producto de las contradicciones que nosotros pudiéramos denominar normales o clásicas, entre dos modelos de concebir la sociedad, y más que concebir la sociedad, entre dos modelos de cómo nos relacionamos las personas, los hombres y las mujeres que habitamos en este país. Producto de esa confrontación, se ha generado un proceso hiperinflacionario. Con esto lo que quiero indicar es que no hay racionalidad económica, no hay razones de índole económica que puedan explicar la hiperinflación. Las personas o los economistas, los intelectuales que alegan que la inflación se debe a un problema de crecimiento de la masa de dinero o de la masa dineraria, la cantidad de dinero que el Estado, el Banco Central imprime, la famosa teoría monetarista de la inflación. No pueden demostrar que la causa de todos los males, por darle un nombre general de los problemas económicos que están padeciendo la sociedad venezolana, el venezolano de pie y a pedal, ¿verdad? El que con su salario cobró al 15, cobró el último y tiene que comprar los alimentos, tiene que comprar ahora próximos en los 2 meses los útiles escolares, es producto del crecimiento de la masa monetaria o de que el dinero o que el gobierno nacional esté imprimiendo más dinero. Eso no se puede mostrar. Cuando nosotros decimos que no tiene una racionalidad económica, que no tiene una explicación estricta económica, estamos ubicando el problema en la paridad cambiaria. Hay una relación entre el bolívar y el dólar que no obedece a cálculos económicos que tengan que ver con los costos, con el dinero en circulación, que diga que esa es la relación entre el bolívar y el dólar. O sea, el resultado, el precio no deriva de esa relación natural que debería del mercado. Ni de la oferta a la demanda, ni de nada de eso. Eso obedece a una lógica política. Y esto no es entendible para alguna gente porque separa la política de la economía. Al país le han impuesto una paridad cambiaria, ahorita creo que está sobre los 3 millones de bolívares. Cuando tú haces los análisis económicos, tú comienzas a sacar cuentas, eso no da. A lo sumo eso está hoy, 50.000 bolívares, $1, a lo sumo. Y si eso lo traslada uno al cálculo de los precios, etcétera, no son los precios actuales. Claro. Dicho eso, entonces nosotros tenemos que pensar cómo confrontamos esa paridad cambiaria. Porque el problema no es abstracto, el problema no está en las nubes, el problema es que tenemos un problema de una paridad cambiaria que afecta el poder capacitivo del venezolano, que afecta la cotidianidad del venezolano, que afecta incluso hasta la posibilidad de hacer un bautizo, celebrar un matrimonio, etcétera. Es decir, las cuestiones elementales de la vida de las personas, de cada ser humano. Si ese es el problema, entonces nosotros tenemos que atacar ese problema.
Entonces, ¿cómo lo atacamos? no vale aquí decir, ¿verdad?, que no producimos. Precisamente no producimos más es por el efecto de la paridad cambiaria. Si el gobierno nacional elaboró un presupuesto en noviembre del año pasado con base en una paridad cambiaria y los precios se dispararon fuertemente, la paridad cambiaria se disparó fuertemente y los precios se disparan fuertemente, todo el presupuesto que el gobierno nacional elaboró para la protección del pueblo, para dinamizar la economía, queda deficitario. Entonces nosotros estamos proponiendo el Bolívar oro soberano en este sentido. Nosotros a la propuesta del gobierno nacional del Bolívar soberano, lo único que le hemos añadido es la cuestión del oro. En este sentido, nosotros tenemos que tener un bien donde nosotros apalanquemos, respaldemos el Bolívar, donde lo respaldemos. Y el único bien, en el caso de la sociedad venezolana, en el caso de la situación económica que nosotros tenemos, es el oro. Nosotros tenemos 172 toneladas de oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Nosotros producimos artesanalmente un promedio de entre 8 y 9 toneladas de oro mensualmente. Eso te da al año alrededor de 100 toneladas de oro. Eso cuando tú sacas la cuenta, tú lo relacionas con la cantidad, el porcentaje de la población venezolana, eso es una riqueza tangible, real. Si nosotros logramos apalancar el Bolívar en oro, eso tiene además una ventaja adicional, que es la más fuerte. El precio del oro no es manipulable, porque el precio del oro está fijado internacionalmente, lo fijan... O sea, por lo menos es más difícil de manipular. Muy difícil de manipular. En cuanto al precio, es muy difícil. Como toda materia prima o como toda mercancía o como todo commodity puede ser que baja o suba. Claro. Nosotros con esta propuesta nos tenemos que salir de la relación Bolívar-dólar, porque es la relación Bolívar-dólar la que está marcando nuestra paridad cambiaria. Quien quiera rebatir esta propuesta nuestra, lo que tiene que demostrar es cuál medida puede en lo inmediato y a largo plazo fortalecer el valor de la moneda nacional. Cuando decimos que es político, tiene que ver con esto. Históricamente, el primer ataque contra una nación es destruir su moneda nacional. Tú destruyes la moneda nacional, y no es exageración ninguna, tú destruyes el alma de una nación. No. Destruido, por eso es que está pasando todo este proceso, yo no diría de desmoralización, sino de desconcierto, porque la gente la atacaron donde nos duele, pues. No tanto en cuanto a poder adquisitivo, que eso pega, sino en la identificación que uno tiene con la moneda de su país, pues. Cuando eso te lo tocan, cuando te tocan ese valor, bueno, tú reaccionas que tu moneda no vale nada, que no vale defender la patria, etc. Eso es previo al ataque de destruir la sociedad venezolana. Con esto no podemos jugar. Todas las intervenciones, todas las opiniones, todas las argumentaciones, tienen que tomar en cuenta que se está destruyendo a la moneda nacional, que se la está desvalorizando y por lo tanto el próximo paso es destruir el Estado-Nación. Finalizo con este punto. Nosotros tenemos que buscar un punto de referencia del Bolívar que lo fortalezca en términos inmediatos. Claro, pero ¿cómo funcionaría eso con la divisa entonces? ¿Cómo quedaría esa relación dólar-bolívar? Ya con un bolívar respaldado con oro. Eso es como, digamos, vamos a usar el término de la bicicleta. Tú respaldas el bolívar en oro, ¿verdad? Y es la relación del valor entre el bolívar y el oro la que define la relación del bolívar con el dólar. No es la relación directa entre dólar y bolívar, porque en la relación directa entre dólar y bolívar la tenemos perdida. Y no la tenemos perdida desde ahora, la hemos tenido perdida desde siempre. Hay una persona que se llama Arturo Costola, que hizo un trabajo sobre la paridad cambiaria cuando no había estos problemas, incluso en un tiempo muy lejano como fue en los 1985. Ahí demostró con cuestiones econométricas
con cálculos matemáticos muy precisos, que la relación en aquella época entre el bolívar y el dólar, nosotros perdíamos 2.85% en cada bolívar que tú cambiabas por cada dólar. Por dólar. O sea, que el valor del dólar ya para aquel entonces era, estamos hablando de dólar prácticamente depreciado. Pues. Depreciado, sí. Sin duda, porque el dólar ha ido perdiendo desde los años 70 hasta la actualidad. El dólar ha perdido aproximadamente un 95% de su valor, de su peso pues, de compra. Pero fíjate, Francisco, perfecto. ¿Qué otras medidas adicionales consideras tú que deben o complementarias a esto? Es lo siguiente, ¿no? Yo creo que si nosotros atacamos el problema de la paridad cambiaria, nosotros tenemos que entender que esta es una propuesta integral. Tú no puedes atacar la paridad cambiaria si no atacas la especulación, si no atacas el contrabando de frontera y si tú no impones autoridad. Entonces, ahí tenemos dos propuestas más, ¿no? Primero, hay que aplicar un impuesto de frontera. Es mentira, es absolutamente falso que el contrabando sale por las trochas. Que el contrabando de gasolina sale porque el pimpinero se llevó una pimpinita, etcétera, que el contrabando de pollo... Ese no es el fuerte. Es de queso, ese no es el fuerte, sale por la frontera. Entonces nosotros estamos proponiendo ahí un impuesto de frontera. Un impuesto de frontera que equipare el valor entre el bolívar y el peso. Si yo vengo y compro un kilo de queso por 3 millones de bolívares, y lo paso para Colombia, y el queso en Colombia me cuesta 5 millones de bolívares, el gobierno venezolano aplica un impuesto por 2 millones de bolívares para equiparar los precios. Mientras hay esa disparidad de precios, nosotros, incluso uno diría que hasta lógico, normal, que se fuguen los productos hacia Colombia. Fíjate, Francisco, tenemos ya participación de la gente, ¿no? Vamos a ver qué opina nuestro público. Colóquemelo aquí. Ajá. Ricardo Morales, amigo, el contrabando solo existe un culpable. Son los cuidadores de la frontera. No, porque para que haya contrabando tiene que haber por lo menos dos. Además, tiene que haber por lo menos tres. El cuidador, el que contrabandea y el que compra. Claro. O sea, tiene que haber tres. Seguimos. Camilo Dicola. Solo produciendo nuestras propias materias primas y artículos difundidos. Aquí me está pegando una luz que no me deja ver bien acá. A partir principalmente de la industria petroquímica y de la materia y de la minería metálica y no metálica podremos librarnos de la dependencia. Ese, creo, es el primer paso. Totalmente de acuerdo contigo, Camilo. En eso no hay duda. Eso no hay duda. Radar antiimperialista. Si hay producción agrícola, sí hay producción agrícola, pero la encarecen los insumos y el transporte, distribución y cadena. Bueno, un poquito, aquí ponme el otro. La ponche. Así. Ajá. Martes. Ni te cases, ni te embarques, ni del boicot te apartes. Continúa el boicot contra los huevos. La compra de huevos. La gente está proponiendo el boicot contra los huevos. Yo me parece bien. Nosotros tenemos que organizarnos y ya como pueblo organizado ejercer acciones que, oye, en nuestra propia defensa, ¿no? No tenemos más, nos queda uno más. Aquí está Saúl Vargas. Llegamos al punto tal que por los severos daños causados a la economía venezolana, todos demandamos en algún momento soluciones instantáneas, pero el problema es delicado y complejo. Reto, difícil, pero no imposible. Exactamente, Saúl, tienes toda la razón del mundo. Seguimos con nuestro invitado, para retomar el Francisco asunto del contrabando, ¿no? Cedeño. Eso implica una política de aduana, no de alcabalas. Okay. Nosotros hemos pasado de una política de las aduanas a una política de las alcabalas. Nosotros tenemos que tener una política de aduana. Y ahorita la política de aduana de nosotros es demasiado deficiente. Incluso para el problema de las divisas, cuando se asignan divisas, una cuenta lleva Sencoe cuando asignan las divisas, otra cuenta lleva Bolipuertos y otra cuenta lleva el CENIA. Eso no está en un sistema integrado. Claro. De manera tal que nosotros no sabemos cuántas divisas ingresan, se otorgan,
el uso de esas divisas, cotejándolo con la entrada de los productos importados en La Guaira y luego con el impuesto. Eso no está reflejado en ninguna parte. Entonces nosotros estamos proponiendo ahí dos leyes, ¿no? Una ley que es la ley de ingresos petroleros y el uso de las divisas. Nosotros, así como hay una ley del presupuesto nacional de la República, una ley orgánica, tiene que haber una ley del uso de las divisas. El uso de la divisa no puede ser que nosotros no sepamos para qué se entrega, cuál es su uso y los impuestos de esa Ni a divisa. quién se le entrega. Ni a quién se le entrega. Sí, eso tiene que ser transparente. Claro. Eso tiene que estar en una página web, una página digital donde nosotros cualquiera nos metamos, pueda revisar. cualquier venezolano vea la página. Y luego, eso está acompañado de un observatorio de precios internacionales. Nosotros así como se está elaborando una estructura de costos en el país, nosotros tenemos que tener un observatorio de precios internacionales de manera tal que nosotros sepamos cuánto cuesta, por ejemplo, la pastilla que yo uso, Yanumepa. Porque no puede ser que una pastilla que cueste una caja $0.50, aquí en Venezuela nos la estén vendiendo por $5 y $7. Entonces, toda esta cuestión está enfocado también en el asunto de la corrupción. Si estas medidas se toman, el índice de la corrupción baja. Okay. Esto es esta cuestión difusa, que no sabemos a quiénes le entregan las divisas, que no sabemos cuáles son los precios internacionales, que la cuestión de los impuestos no está clara, que no sabemos si es verdad que les entregué la divisa y eso llegó al aeropuerto de La Guaira o de Guanta o de Puerto Cabello y luego cómo se distribuyó eso. Eso tiene que estar claro, eso tiene que estar transparente. Eso pienso, disculpa, interrumpe ahí, Francisco, pienso que eso es clave, el tema de la transparencia, donde tú prendes la luz, ¿okay? a esas cajas negras que existe todavía el Estado. Hay que partir de una realidad. Esto es un Estado que nosotros heredamos, Francisco. Claro. Un Estado que está diseñado para la corrupción, ¿vale? Es verdad. ¿Es que acaso los hechos no lo han demostrado? Lo dijo Gonzalo Barrios en su oportunidad. Imagínate. Entonces mientras desmontamos Todavía estamos esperando la lista de corruptos que prometió Piñerúa. Sí. Mientras desmontamos este Estado ineficaz y corruptor, ¿ok? Debemos, por lo menos momentáneamente, prender las luces, mano, para que la gente del pueblo pueda ver y pueda vigilar esos procesos. Continúa, Francisco. La otra propuesta contra la especulación es la ley de ganancias adicionales. Las empresas llevan un récord, un registro de sus ganancias anuales. Esa es una base de datos que está ahí, ¿no? Okay. Si súbitamente aumenta la ganancia de una empresa, entonces tiene que haber una ley que peche esas ganancias. Ok, eso pudiese evitar, te pregunto, Francisco, disculpa, eso pudiese evitar que yo tenga que ponerle un margen de ganancia tal o sea, no habría necesidad, yo no te voy a colocar un margen de ganancia, no. Pero si tú tienes unas ganancias, tú tienes un pechaje mayor sobre eso, claro. O sea, tú vas a pagar más impuestos sobre eso. Está claro que el margen de ganancia puede ser el 30, el 35. Si de repente, tú un año me reportas un margen de ganancia del 100%, bueno, ese 70% extra viene para el Estado, un impuesto. Claro, se coloca un impuesto sobre ese 70%. Sobre ese 70%, lo mismo el impuesto de frontera. Si tú, un producto que en Venezuela cuesta 1.000 bolívares, lo pasas para Aruba y cuesta 2.000, tú me das esos 1.000 bolívares a mí porque tú lo vas a vender a 2.000. Okay. Tú lo pechas al tipo. Esto es mentira, que esto atenta contra la libertad de comercio, el libre mercado. Eso es puro cuento. Tú estás estableciendo las normas y las reglas, incluso en el caso de Venezuela, para que el mercado funcione. Claro. Entonces es inadmisible ese planteamiento de liberar los precios, es inadmisible de eliminar los controles de precios, porque si eso está sucediendo con esas leyes, imaginémonos si eso se disuelve, ¿verdad? El control de cambio, ¿qué pasaría con el control de cambio? Bueno, históricamente lo que llaman el libre cambio de divisas ha servido en Venezuela para la fuga de divisas. Eso no lo puede negar nadie. Hay una historia poco conocida.
cuando aquí aplicaron el paquetazo Carlos Andrés Pérez, realmente quien elaboró ese paquetazo es un economista norteamericano llamado Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs vino al país y dio un discurso en la Academia Nacional de Ciencias Económicas y dijo esto. Cuando el paquetazo es elaborado, los empresarios van a chillar, pero los empresarios tienen 300.000 millones de dólares en el extranjero y el gobierno tiene que obligarlos a que los regresen. Ese problema no es nuevo. Claro. Nosotros tenemos una clase empresarial que practica la fuga de divisas, que juega y especula con la paridad entre el bolívar y el dólar, ahora con más fuerza. Entonces nosotros, ¿cómo le vamos a dar a esos empresarios, ¿verdad?, que se apropien de las divisas? En una situación tal de precio de petróleo, una situación de urgencia económica fuerte en el país, pero las divisas que vienen por ingresos petroleros, que son el 99% de las divisas que ingresan al país porque los empresarios no producen dólares. Y recientemente, cuando les dieron los dólares para producir y exportaron, no reintegraron la parte que tenían que reintegrar de los dólares. Un 20% solamente. Es que ni siquiera reintegrar. Ellos lo que hacen es cambiárselos al Banco Central en bolívares. En bolívares. En caso no van a usar bolívares. Claro. Que como tú en una situación de esa, así la teoría te lo diga, ¿verdad?, tú vas a decretar la abolición del control de cambio. Eso es un absurdo. Claro. Ahora, no solamente eso, habría que explicar, Juan Carlos, por qué si se elimina el control de cambio, eso tiene un impacto positivo en bajar los precios, en reducir la inflación, en elevar el poder adquisitivo de la población. Eso, quien defiende esa tesis está obligado a demostrar lo otro. Claro. Bueno, nosotros estamos esperando los argumentos que nos digan cómo eso impacta en elevar el nivel de vida de la sociedad venezolana. Fíjate algo, Francisco. Quienes abogan por la liberación del control de cambio tienen entre sus argumentos el siguiente. Dicen, pero es que quien tenga dólares afuera no lo va a traer, ¿okay?, ya que hay un control de cambio, y control de cambio supone solamente o fundamentalmente la restricción entre la compra y venta, ¿no? Pero no lo va a traer para venderlo a ese precio que lo está vendiendo el DICOM, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces tienes que liberar todo lo relativo al término del control, al control de cambio. Tienes que liberarlo totalmente para que la gente traiga sus dólares. Yo soy muy escéptico en eso, te explico por qué. Ahora no ha pasado, muy pesimista en eso. Es que no ha pasado ni va a pasar, porque el que tiene dólares afuera, Francisco, tú mismo lo has dicho, este no es un país exportador. El sector privado no es exportador, es fundamentalmente importador. Cuando tú importas, por el contrario, tú pagas en dólares para vender en bolívares. Cuando tú exportas es lo contrario. Tú trabajas con bolívares y vendes en dólares. Pero como no son exportadores, ¿cómo justifican esa cantidad de dólares que tienen? ¿Okay? ¿Y por qué han sacado esos dólares? Porque son dólares robados al Estado. Por eso tienen esa cantidad de dólares afuera, porque no tiene ningún sentido que un importador tenga tantos dólares afuera. Es que el paquete es completo. Ellos dicen que hay que eliminar el control de cambio para recoger la liquidez. Porque como el gobierno imprimió mucho dinero, entonces bueno, vamos a liberar los controles de cambio para que los tipos conviertan dólares en bolívares, recogemos la liquidez y a la vez disminuimos la inflación. Bueno, eso es un cuento chino. Así es. Es un cuento chino de que recogiendo la cantidad de dinero o la liquidez, disminuyendo el dinero en circulación, va a bajar la inflación. Bueno, es que ojo, ¿cómo opera ese mecanismo, esa teoría? Al existir mucha liquidez, ¿okay?, en teoría la gente tiene más dinero y compra más. O sea, hay una mayor demanda. Esa mayor demanda genera escasez y esa escasez es aprovechada por los oferentes de bienes y servicios para subir los precios. Perfecto. Porque es que ha caído la demanda, esa es la verdad. Revisamos, ha caído la demanda, entonces no tiene ninguna explicación que ante una caída de la demanda suban los precios según esa misma teoría monetarista de la inflación a la que tú haces mención. Claro, y la demanda no está cayendo, como tú apuntaste, porque no haya producción. El año pasado la producción pudo haber aumentado
siendo optimista, está en un 13%. Suponte que hubiese aumentado el 7, el 8%. ¿Por qué no aumentó la producción? Porque golpearon la paridad cambiaria. Que cómo aumentar la producción con la relación Bolívar-oro. Si tú vas, bueno, Bolívar-dólar, tú vas a comprar caucho, vas a comprar aceite de carro, vas a comprar liga de freno, vas a comprar todo lo que tú necesitas, incluso hasta la estadía en Caracas. Unas personas traen comida de los Andes o del oriente del país, alimentos, verduras, el alimento que sea. Y llega al país, llega a Caracas y resulta que si el almuerzo le costaba 2.000 bolívares y ahora le cuesta 5, y si son 3, son 15.000 bolívares, ¿cómo no va a aumentar ese señor los precios? Así es, así es. Está obligado a aumentar los precios. Y eso es lo que llaman precios relativos. Los precios relativos afectan incuestionablemente incluso. Claro. Y aquí, y fíjate, Francisco, rápidamente, porque ya nos queda un minuto. Aquí hay que tener claro que con medidas macroeconómicas es muy difícil o imposible, en términos reales, imposible solventar el problema que está ocurriendo en Venezuela, porque esta es una inflación que está afectando los costos. Y cuando ya es una inflación de costos, tiene que ir de la microeconomía a las materias primas. Es en la microeconomía y no en la macroeconomía. Francisco, nos queda 30 segundos. Bueno, rapidito. Es importante entender que los bachaqueros menores, que los mercados municipales, que los alcaldes y que el pueblo en general no fija precios. Quien fija precios es la actual paridad cambiaria y los que controlan la importación de los alimentos y fugan divisas en el país. Así es, hermano. Oye, muchísimas gracias, Francisco, de verdad por acompañarnos y por darnos luces. A ustedes muchísimas gracias también por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 8:30 de la mañana por el canal que no amarga tu vida, Venezolana de Televisión. Hasta luego.